Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saludo con gran gusto. Yo soy el doctor Juan Carlos Arana, reumatólogo, y hoy tengo dos temas de gran importancia para todos aquellos que les interesa temas inmunológicos. Y justamente voy a dividirlo en dos partes. Específicamente voy a empezar con lupus, porque justo el 10 de mayo se conmemora el Día Internacional para hacer más sensibilización sobre dicho padecimiento. Y posteriormente, en la siguiente semana, hablaré sobre un síndrome que está muy relacionado, que es muy común, de hecho, que se encuentre en el contexto de lupus, aunque también puede ser de origen primario, que es el síndrome de anticuerpo antifosfolípido. Por eso es que decidí titular a este grupo de conferencias como Surfeando la trombofilia, dado que hablaré sobre los temas de mayor trascendencia para ti que te podrán permitir pues, tener un panorama mucho más amplio para comprender estos padecimientos. Y pues sí, en efecto, todo está en la sangre, porque ahí es donde comienza el desorden inmunológico, como precisamente veremos en cada una de estas conferencias. No te olvides, si no te has suscrito, que lo hagas y por supuesto también coloca tu clic en la campanita para que te envíe notificaciones el canal cada que yo tenga algún nuevo video y que no te pierdas ninguna novedad. Y bien, este será el orden que seguiremos en cada una de las conferencias, independientemente de que una será en este día y la siguiente en la próxima semana. Cuando tú lees esto de etiología desconocida, quiere decir que en realidad son tantas las cosas que suceden que no se puede atribuir a un solo agente el que se desarrolle lupus, al igual que otras enfermedades inmunológicas. En sí, el lupus no es una enfermedad, sino un grupo heterogéneo de padecimientos que, bueno, al final sí se comportan como enfermedad, pero que comparten justamente la fisiopatogenia común de la producción de autoanticuerpos, es decir, aquellas moléculas que habitualmente están diseñadas para unirse y neutralizar ya sea toxinas, microorganismos o componentes de los mismos, en esta situación lo hace contra tejidos propios. Y esto sobre todo llevado por un desbalance del sistema inmunológico en el que se involucran dos tipos de linfocitos que son una forma o un conjunto del subgrupo de los leucocitos, es decir, los glóbulos blancos, que usualmente están involucrados en lo que se llama sistema inmune adaptativo, es decir, el que evoluciona con cada exposición subsecuente. Por eso el lupus tiende a agravarse con el tiempo si no se trata adecuadamente. Si bien el lupus se ha convertido en una enfermedad de moda debido a que existen algunas personas famosas como Selena Gómez que padecen dicha enfermedad, pues también esto nos lleva a un dilema porque ha pasado de ser una enfermedad que prácticamente nadie conocía a una que se está sobrediagnosticando. El lupus sigue siendo una entidad muy infrecuente y es muy común, de hecho, que llegue un porcentaje muy alto de pacientes a la consulta de reumatología a quienes ya se les hizo el etiquetado de lupus y en realidad no lo tienen. Si tienes dudas a este respecto, de hecho te invito a ver mi video que ya he hecho previamente sobre lupus-like. Pero en sí se presentan en promedio 6.3 casos por cada 100,000 personas al año y es mucho más frecuente en mujeres que en hombres. O sea, el número de casos nuevos es de 5 a 1 en mujeres con respecto a los varones y especialmente afecta a aquellas que tienen una descendencia afroamericana. De hecho, esta descendencia o este factor étnico también contribuye a mayores problemas, sobre todo a nivel renal y a tener un pronóstico un tanto más sombrío. La edad promedio de diagnóstico es de 40.5 más menos 16.5 años, es decir, sobre todo sucede en mujeres jóvenes que están en edad reproductiva. La prevalencia, es decir, la cantidad de casos totales en cualquier momento del tiempo, más o menos está en un promedio de 74.4 por 100,000 habitantes y es una enfermedad por mucho más común en mujeres, así que también igualmente que la incidencia es más frecuente en ciertos grupos étnicos, especialmente en aquellos que son de origen afroamericano o afrodescendiente. En cuanto a México, resulta destacable que la mayor prevalencia de lupus, que también puede tener que ver la densidad poblacional y algunos otros factores más allá de la exposición al sol,
es que, bueno, pues en la Ciudad de México tenemos la prevalencia más alta en todo el país, 90 casos por cada 100,000 habitantes, Península de Yucatán le sigue, con 70 casos por cada 100,000, y Nuevo León, Sinaloa y Chihuahua, 40 casos por cada 100,000 habitantes. Ahora, ¿qué es lo que lleva al desarrollo del lupus? En realidad es una enfermedad muy compleja, llena de aristas, de variables, entre las que destacan los genes, lo que no hace al lupus una enfermedad genética. Ojo con eso, aunque sí existen algunas situaciones infrecuentes de agregación familiar, pero eso no es lo más habitual. De hecho, es más bien frecuente que las personas con lupus suelen no tener ningún antecedente en la familia, o sea, surgen de nuevo. Y claro, el desarrollo de autoinmunidad, que es una respuesta inadecuada, desordenada, desequilibrada del sistema inmunológico contra componentes internos, la formación de autoanticuerpos, precisamente vinculado con lo anterior, agresiones internas, que ya iremos viendo a qué me refiero con esto, y agresiones externas, que también explicaré. Como te dije, en realidad los genes tienen un papel importante de predisposición, pero tal no es lo único que lleva al desarrollo de lupus que, por ejemplo, en gemelos monocigotos, en realidad no existe una concordancia completa, de hecho no supera el 40%, aunque eso depende de qué genes estén involucrados. Dentro de los factores de riesgo más importantes a nivel genético para el desarrollo de lupus está sobre todo la deficiencia de complemento, que aumenta el riesgo relativo de 5 a 10 veces, seguido de alteraciones en la configuración del complejo mayor de histocompatibilidad, que no es otra cosa que las etiquetas de presentación de nuestras células, precisamente para que el sistema inmunológico pueda reconocerlas como propias y no confundirlas como si fueran externas. Justo cuando no funciona bien estas credenciales, es como podríamos decir que tenemos unos policías de migración que confunden porque están un poco, pues vaya, malos de su vista o malos de sus órganos de los sentidos, y entonces no logran leer el pasaporte o el INE de alguien que sí pertenece al mismo país, y entonces pues lo corren del país porque consideran que está en una situación irregular. Esto aumenta el riesgo de 2 a 5 veces. Producción anormal de interferón, que es una de las muchas moléculas de señalización que generan algunas células inmunológicas, y esto es interesante porque principalmente está destinada a preparar la célula y modificar su maquinaria interna en respuesta a infecciones virales. Pero aquí hay una sobreproducción del interferón que por sí mismos, sobre todo los de tipo 1, pueden llevar a su vez a distintos desórdenes inflamatorios. También puede existir una mutación en los receptores FC, especialmente gamma. Esto yo sé que son palabras muy técnicas, pero esto nos habla de que los macrófagos, que son los comedores profesionales, las células grandes que se encargan de detectar y tal cual comerse y destruir a microorganismos o partículas extrañas, tienen un defecto en esa capacidad de precisamente diferenciar entre lo propio y lo ajeno. Entonces es más fácil que precisamente empiecen a atacar al propio individuo, así como mutaciones en algunos receptores, como el Toll-like receptor 7, que pues especialmente es importante justo para censar la presencia de moléculas extrañas, y pues si hay una disfunción, incluso actualmente hay medicamentos que se están trabajando a este respecto, puede llevar al desarrollo de la enfermedad y otras mutaciones como un gen llamado TAP2. Estos son algunos de los ejemplos, pero son los que tienen hasta el momento mayor peso de eso de llevar al desarrollo de lupus. Y por supuesto que si se acumulan varios de estos genes, el riesgo de lupus es mucho. Entonces, todo esto va a llevar a que exista un deterioro inmunológico que va, por un lado, a alterar el proceso mediante el cual las células que deberían habitualmente protegernos, es decir, la milicia, pues se confunde, se hace corrupta y empieza a servir al crimen organizado. En este caso, pues son justamente tanto así que es frecuente que los pacientes con lupus se consideren hasta cierto punto con un grado de inmunosupresión, pero eso es muy variable y depende de qué factores estén afectados.
pero justo puede utilizarse como una analogía muy buena de lo que acontece. Entonces hay un deterioro en la regulación de esos procesos, es una policía militar muy exigente, pero muy corrupta, que reconoce como ajeno lo que en realidad pues, forma parte del individuo. Igual que el crimen organizado, empiezan a dañar, a hacer el mal a su propia gente y pues sin importarles nada, además de que empiezan a producir armas contra pues aquello que no les parezca, ¿no? Entonces imagínense que justo van consiguiendo armas de alto poder, misiles, que son los anticuerpos, y se genera una respuesta pues contra, pues no sé, la casa de alguien que justo no quiso pagar el piso o no quiso contribuir pues a la venta de droga. Tal cual es como podríamos entender de una forma más sencilla qué es lo que sucede en esta enfermedad. Aquí podemos encontrar solo algunos ejemplos de anticuerpos que están hasta cierto punto relacionados con ciertas complicaciones que pueden aparecer en el lupus. Pero ojo y calma. Por favor, no te vayas a ir con la idea de que, ay, sí, me apareció este anticuerpo que estoy viendo, entonces me va a pasar. No, no necesariamente es así, simplemente tienen mayor posibilidad, pero no es una regla, nada es matemáticas en el lupus y ni siquiera en el ser humano en cuestiones de salud. Entonces, el anti-ROY, especialmente la fracción 60, sí, se asocia más a alteraciones en la piel, así como también a mayor posibilidad de desarrollar un síndrome de Sjögren secundario, pero interesantemente la presencia de anti-RO en conjunto con el anti-LA protegen contra la nefritis, aunque si únicamente es el anti-RO, hay mayor posibilidad de nefritis, pero usualmente suele ser menos agresiva. El anti-N de doble cadena especialmente tiene trascendencia porque este es el que sí llega a elevarse en condiciones en las que hay una activación o una recaída. Los demás anticuerpos pueden mantenerse de por vida y no significar necesariamente ni que el lupus no está controlado o que vaya a haber alguna complicación. El anti-C1Q típicamente afecta el riñón y este sí tiene implicaciones pronósticas, aunque rara vez se llega a pedir porque es más caro que otros anticuerpos ampliamente, digamos, disponibles. El antiperribosomal sobre todo se asocia a afectación del sistema nervioso, incluso a algunas de las formas de lupus neuropsiquiátrico más grave, como son precisamente las convulsiones y la psicosis, y suele estar vinculado con otros anticuerpos como el antineuronal y el anti-NR2. Y finalmente el anti-RNP, y sobre todo si aparece este en ausencia de los demás, suele estar especialmente vinculado a formas leves. Existen otros muchos anticuerpos, por ejemplo el anti-Smith, que de hecho es el más específico de lupus, y suele aparecer en formas pues, que van desde las leves hasta las graves. En realidad no tiene necesariamente implicaciones pronósticas, así como anticuerpos contra anticuerpos, lo que se llama redes de idiotipo-antidiotipo, que son justamente los que llegan a precipitarse y afectar sobre todo piel, los riñones y articulaciones. No es infrecuente que en lupus también aparezcan anticuerpos contra células específicas y eso, por supuesto, conlleva a la aparición de signos muy particulares, por ejemplo, antitimocito, que pues, lleva a la atrofia especialmente en niños pequeños del timo, que sobre todo niños pequeños y a principios de la adolescencia sigue teniendo importancia, especialmente para la capacitación de linfocitos T, el antieritrocito, que es el que produce justo la anemia hemolítica, antiplaquetario, que puede producir trombocitopenia, o sea, disminución de las plaquetas y el anterior, disminución de los glóbulos rojos, antifosfolípidos, que puede aparecer sin necesariamente acompañarse de síndrome anticuerpo antifosfolípido. Esto es muy importante que tú lo sepas porque el que llegues a tener anticuerpos antifosfolípidos incluso forman parte de los criterios diagnósticos de lupus, pero no son igual a que vayas a desarrollar trombosis. Esto por supuesto depende de los títulos. Y antihistonas que están especialmente diseñados para atacar el material genético. Como te había dicho anteriormente, existen una serie de agresiones internas. No son únicamente estas, pero son las más importantes. Entre ellas, bueno, pues sí, los estrógenos, así como hacen cosas muy positivas por la mujer, también conllevan mayor posibilidad de autoinmunidad en quienes tienen ya diversos factores de riesgo y que se va a generar una serie de procesos que finalmente pues llevan a, pues al evento
al evento común, que es la producción de autoanticuerpos. De hecho, los estrógenos, algo que tienen muy interesante, es que pueden favorecer la inmortalización de los linfocitos B, que son precisamente los productores de anticuerpos. Todavía no está muy claro qué papel tiene la prolactina, aparentemente es inmunomoduladora, pero pues lo que se ha visto es que suele elevarse en formas especialmente graves. La sobreexpresión de ciertas citocinas, que son justamente estas moléculas de señalización, de comunicación entre células, incluyendo pues, el que ya te comenté, que es el interferón, así como la interleucina 21, la sobreexpresión de moléculas de coestimulación, como el CD40L, que lo que hace es que cuando el linfocito B y T se encuentran entre sí, pues entre ellos, digamos que pues es como ahí el policía corrupto con el pues eso, con el crimen, el criminal, ahí haciendo su contubernio para pues animarse mutuamente a hacer sus patrañas. Así como también la disminución de la producción de ciertas citocinas, en este caso interleucina 1, disfunción de receptores, que lo que hace es justo que haya una confusión del sistema inmune con componentes internos y lleva a después respuestas desordenadas contra el mismo, deficiencia de complemento, que eso hace que se acumulen más fácilmente anticuerpos, así como otras, como células viejas que no son, digamos, depuradas, cosa que debe de suceder, y si se acumulan pues muchos restos, pues qué pasaría, imagínate en una ciudad que se acumula mucha basura o que se acumulan muchos cadáveres de, pues ahora sí suena muy feo, pero pues de animalitos y bueno, hasta de personas. Por supuesto que sería un foco terrible de infección, de inflamación y muchas cosas. Pues algo muy parecido sucede en el lupus, así como otro tipo de anticuerpos que pues justo ya vimos en las diapositivas anteriores. Dentro de las agresiones externas más importantes y sin duda muy sobresaliente es el papel que juega la radiación ultravioleta. Por eso se insiste tanto a los pacientes con lupus que se protejan de la radiación utilizando el bloqueador solar, porque tanto la UVB, que esa sí puede llegar a atravesar la capa de ozono, como la UVC, que esa habitualmente no atraviesa la capa de ozono y de hecho es súper peligrosa. Lo ideal es que jamás nadie se exponga a esta porque tiene un efecto muy devastador sobre el material genético. Bueno, ambos producen metilación anormal de dicho material genético y eso lleva a la producción anormal de proteínas. También infecciones, incluyendo el Epstein-Barr, que se parece ser que está en muchísimas cosas, el parvovirus B19, incluso hay algunos virus que son transmitidos desde la descendencia, o sea que la mamá le hereda al hijo virus, justamente se llaman retrovirus humanos heredados, ¿no? O que son pues por vía hematógena, que son transmitidos y que están involucrados aparentemente también en esto. El citomegalovirus aún está cuestionado su papel. El tabaco juega también un papel de cierta trascendencia. Sabemos que aumenta el riesgo de desórdenes inmunológicos, pero también, de hecho, puede generar pues la formación de trombos. El sílice, de hecho, los potencializa. El sílice y así como ciertos fármacos, incluyendo antihipertensivos, como por ejemplo diuréticos como la hidroclorotiazida, terbinafina, isoniazida, minociclina y antiarrítmicos. Curiosamente, algunos fármacos que nosotros llegamos a usar en reumatología, como los anticuerpos monoclonales, incluyendo los anti-TNF, en casos muy, muy aislados, pueden llegar a desencadenar una respuesta inmunológica desordenada y, pues, en algunos casos incluso a hacerlo de forma grave. No existen dos lupus iguales, pero sí hay, digamos, un promedio de las manifestaciones clínicas más frecuentes. Entonces, las personas pueden padecer síntomas generales, fiebre, malestar, escalofríos, pérdida de peso, dolores de cabeza, pues la falta de apetito, es hasta un 90-95% de las ocasiones, afectación de piel y mucosas, es decir, los recubrimientos internos de la boca, de la nariz y otras partes del cuerpo, en donde pueden aparecer úlceras o lesiones de la piel que no voy a precisar en esta presentación, eso lo haré más adelante en otra que también por supuesto compartiré con ustedes, pero esto puede ser tan frecuente como hasta el 90%, aunque habrá personas que
pues nunca la padezcan. Eso es raro, pero llega a suceder. También a nivel articular, la inflamación es especialmente común en las articulaciones pequeñas de manos, un 80-90%. Puede haber también inflamación de serosas, que son las pleuras, es decir, recubrimientos de los pulmones, o bien del corazón, 50-70%. La inflamación renal, que es justo la glomerulonefritis, en un 40-60%. Las enfermedades, bueno, manifestaciones neuropsiquiátricas, un 40-60%, que van desde el déficit cognitivo mínimo, pasando hasta la cefalea lúpica o incluso convulsiones y psicosis, que afortunadamente son muy infrecuentes, menos del 0.6%. Y hematológicas, que son desde la anemia hemolítica, la linfopenia, la trombocitopenia, la leucopenia, entre otras manifestaciones. De esto no voy a profundizar porque en realidad esta es competencia de reumatología y realmente muchos de ustedes se van a confundir cuando lo vean. Simplemente que sepa que existen criterios de clasificación que nos permiten precisamente llevar al diagnóstico de una forma mucho más precisa, y actualmente se prefieren los criterios SLIC-ACR, que son más completos y que abarcan la parte, en este caso la clínica, que es cutánea, articular, serosas, renal, que por cierto, renal, si el renal es el único órgano que, con que esté afectado lo renal y se demuestra a través de biopsia, es suficiente para el diagnóstico de lupus. Los demás requiere que haya al menos 4 criterios de clasificación, de los cuales uno debe ser clínico y otro inmunológico, que son los que veremos adelante. Y entonces, dentro de los criterios de laboratorio, incluyendo los inmunológicos, está la alteración o afectación de los glóbulos rojos, glóbulos blancos, incluyendo los linfocitos y otros componentes celulares, las plaquetas y, desde luego, los anticuerpos, que son pues típicos de lupus, aunque no exclusivos de lupus, salvo tal vez el anti-SM, que sí es muy raro que aparezca en otros padecimientos, pero de ahí en fuera muchos de ellos pueden ser compartidos con otros síndromes inmunológicos e incluso infecciosos. Y hablando de eso, el VDRL, que es precisamente el que se utiliza para determinar la sífilis, puede estar presente de forma positiva o falsa en pacientes que tienen lupus, y sobre todo si hay presencia de anticuerpos antifosfolípido, así como también una disminución de complemento. Y bueno, en conclusión, el lupus es una enfermedad autoinmune mediada principalmente por la producción de autoanticuerpos, afortunadamente de baja prevalencia, o sea, es infrecuente, y es, eso sí, más alta la morbimortalidad en aquella persona que lo padece, sobre todo si hay factores que aumentan la posibilidad de coágulos, especialmente en aquellos que tienen una descendencia afroamericana. Su diagnóstico es principalmente clínico,